Bienvenidos a un nuevo podcast ASE Pharma, un nuevo Conociendo a. En esta ocasión nuestra invitada, se define como adicta a las infografías. Es farmacéutica y acumula en redes como Instagram más de 36.000 seguidores. Ella es capaz de hablar tanto de medicamentos como de dolencias, hasta de salud mental. Paula Fernández Rival, farmadicta, bienvenida. Gracias, muchas gracias por invitarme. A ti por aceptar nuestra invitación. La primera pregunta es obligada. ¿Por qué te llamas farmadicta en redes? ¿Qué significa tu nick? ¿Por qué farmadicta? Yo sobre todo soy Paula, soy madre, esposa, farmacéutica, pero soy muy adicta a la farmacia, al mundo farmacéutico, a formarme, informarme y sobre todo al mostrador. O sea, me encanta la farmacia, me apasiona. Me paso horas, no encuentro momento de salir. Entonces, esa adicción a la farmacia, de ahí mi nombre. En tu web hablas que te iniciaste en el mundo de los blogs, sobre todo en esto de la divulgación, abordando consejos sobre salud, que es una de las mejores maneras de iniciarse en la divulgación, ¿no? Hablando sobre salud. Pero hoy digamos que los blogs son cosa del pasado. Tú hablas a alguien de abrir un blog o de mantengo un blog o soy bloguera y dicen, madre mía, Natapuerca, acabó esta persona. ¿Cómo has conseguido evolucionar desde aquel mundo de los blogs a ser un referente en las redes? Pues al inicio en el blog mucha gente me decía que me encasillase, que me centrase en solo un tema, no en hablar de salud en general, porque me decían que si no, no crecería. Que te especializases. Sí, ¿no? pero al final el farmacéutico es un profesional de la salud que abarca muchísimo. Entonces yo creo que tocamos patología menor, mayor, mostrador, heridas, dermofarmacia, higiene bucal, prevención, nutricosmética, y que tenemos que verlo de forma integrativa, de forma general, de forma 360, y el encasillarte a veces no te ayuda a llegar a ver qué está pasando y poder ayudar al paciente de una mejor manera. Si no miras más allá de un dolor de pie, si no tiras para arriba para ver si hay algún problema en la cadera o en la rodilla o algo que ha pasado hace meses, es imposible que soluciones el problema, vas poniendo parches. Por eso yo nunca me he querido encasillar. Y para evolucionar del blog a las otras redes, pues al final ha sido algo natural. Yo empecé haciendo el blog también básicamente para organizarme y tener mis cosas ordenadas, porque era una manera de tenerlas ordenadas y a mano siempre. Estaba en cualquier sitio y pensaba en algo que había hecho que quería consultar y podía consultarlo. Y entonces lo abría al mundo porque pensé, ya que tengo hecho el material, no me lo voy a quedar solo para mí, vamos a compartirlo. Igual que en la farmacia compartes dando consejo. Y la evolución ha sido natural. Luego lo pasé a Instagram cuando empezó Instagram, crecí muchísimo en el tiempo de la pandemia, que era mucho más fácil crecer con el algoritmo. Ahora es más complicado, sobre todo si no publicas cada día es muy complicado, y yo ha llegado un momento en que me he tenido que centrar un poco más, ¿no? La situación familiar y laboral no me permite estar 24 horas al día en las redes y creo que hay que saber priorizar por salud mental y por salud familiar y de amigos, porque es que si no estás todo el rato con el móvil en la mano y se te come. Y evolucionar, pues hay que dar un consejo más interactivo, más actual, y al final la evolución es natural, o sea, tampoco se puede programar. Seguramente muchos te dirán que hay que programarlo y hay que tener una estrategia un poco más centrada, pero como mi trabajo principal no es farmadicta, yo me he dejado llevar. ¿Programar hace perder frescura? Yo creo que sí, el planificar es bueno, pero hasta cierto punto, porque si no, no estás tan actual. Hay que darle un cierto toque de improvisación. Sí. ¿No? Nosotros en ASE Pharma siempre decimos, o cuando hablamos con farmacéuticos, que la comunicación digital, la que se hace online, tiene que ir pareja a la comunicación presencial. Total. Un poco parecido a lo que hacéis desde detrás del mostrador, ¿estás de acuerdo? Total, o sea, yo en realidad cuando empecé con las infografías era porque era mi forma de resumir lo que estudiaba y poderlo poner en común con el equipo, y entonces todo el equipo veíamos el mismo consejo, dábamos el mismo consejo, y el consejo asociado al paciente, que al final es unificar criterios, pero es que es lo que hacemos en mostrador, simplemente lo estás sacando al mundo. Hablas de que pegaste el salto, que esto creció muchísimo más desde la pandemia, pero si nos retrotraemos como 5 años, la comunicación digital en redes, la comunicación en general, ¿crees que ha evolucionado mucho o cómo ha cambiado en estos últimos 5 años? Muchísimo, ha cambiado muchísimo. Ahora se pide más inmediatez, más rapidez.
es más inmediato todo, es mucho más ágil, ¿Porque más el usuario activa. ha cambiado también o porque simplemente esta es la evolución lógica? El usuario, vivimos en un mundo estresado, que queremos todo para allá o para ayer. Entonces, esa inmediatez te la da un vídeo, una imagen, pero no, igual no un pictograma, no una infografía, porque tienes que estar más rato mirándotela. Es como las formaciones de 1 minuto son las que se están pidiendo ahora. ¿En 1 minuto da tiempo a formarte? Da tiempo a hacer píldoras, mini píldoras de 1 minuto, de 2 minutos, de 5 minutos, porque a veces en el mostrador se nos come el tiempo y tú te organizas pensando que el martes a la 1 tendrás 1 hora para hacer 2 turnos y a la 1 pues ha llovido hasta las 12 y a la 1 se te queda en la farmacia. Y como es imprevisible no puedes dejar de atender por formarte. Entonces, si consigues mini píldoras, a veces es el sota caballo rey, es el esquematizar bien y es la importancia. Y luego, si alguien quiere profundizar más, se puede ir a la formación de 1 hora, a la formación de media hora. Pero las píldoras es lo que más me piden, además, píldoras pequeñas, cortas. Una píldora quizá te lleva más tiempo a preparar el contenido, hacerlo como más atrayente, pero que no pierda calidad. Porque lo tienes que resumir mucho más, entonces tiene que ser sota caballo rey, entonces tienes que pensar que tienen una base de formación. Si no se tiene, se puede recurrir a la misma formación en extenso, en 1 hora o en media hora o en 20 minutos. Y bueno, se ha cambiado mucho. El público joven está muy metido ahora en redes. Antes teníamos enciclopedias en casa. Luego pasamos a buscarlo en Google y ahora lo buscan en TikTok. Entonces, al final es esa inmediatez, la rapidez, el público joven, las nuevas generaciones, pero tenemos que ser muy cuidadosos en lo que transmitimos. ¿TikTok lo tocas o solo TikTok Instagram? no, TikTok me di de alta, he subido un par de vídeos, pero es que no me da tiempo de priorizar al final. Te llega un momento en que has de decir basta. Basta porque se te come el tiempo y se te come eso, tu vida y tu familia, y no somos solo en las redes sociales. Tenemos más perfiles. Exacto, sí. Farmadicta está asociada a infografías. Explícanos qué es una infografía. Pues es una píldora. Información a través de imágenes, a través de pictogramas. Es un resumen. Al final es eso, es formarte a través de imágenes. Yo creo que las imágenes, yo cuando estudiaba en el colegio me costaba más memorizar, entonces siempre yo creo que se me da bien, que tengo una buena capacidad para sintetizar, para buscar lo importante, y para mí la retentiva era mucho mejor si la veía en esquemas o con dibujos. En el 2016 estudié Community Manager online para empezar a llevar las redes sociales de la farmacia. Con mi hermana Eva empezamos un canal YouTube y lanzamos la página web de la farmacia. Y pues eso, en aquel momento me puse yo a estudiar para poderlas llevar mejor y descubrí las infografías. En una parte del módulo era infografías y claro, vi la luz, porque yo había tenido dificultad para retener estas cosas, con lo cual pensé, con esto va a ser genial. Y de hecho, hay veces que recuerdas en el mostrador esas imágenes cuando estás dando el consejo. Y pues las infografías es eso, es una manera fácil, sencilla y clara de transmitir una información. Nos hablabas antes de que Farmadicta, bueno, es tu nombre en redes, sí, pero en realidad eres Paula Fernández Rival, trabajas total, en una farmacia, sí, física, y además es una farmacia familiar. Eres el claro ejemplo, porque hablabas también antes de que junto con tu hermana abriste la web, junto con tu hermana pues te iniciaste en esto. Sois ambas el claro ejemplo de que esa evolución de la farmacia va pareja al cambio generacional, ¿o no tiene nada que ver? Yo creo que sí, que hay que evolucionar, hay que estar en redes, hay que ser más digital, porque al final antes veíamos una caja registradora de los años 50 y de los años 70, que era lo que teníamos antes en las farmacias. Pasábamos los pedidos con gomita y cartelito y por teléfono cantando los códigos. Luego pasamos a una especie de módem, luego el ordenador. Entonces, al final, el futuro es la digitalización y estar súper activos, digitalizados y formados. Y eso también incluye las imágenes, que una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Al final. Y en la farmacia nosotros tenemos la suerte de que mi madre es activa y está abierta a esos cambios, a introducir esas nuevas tecnologías y esas nuevas cosas en la farmacia. Muy entusiasmadas y no dice cualquiera para a estas dos. Bueno, hay cosas que le han parecido, ha querido frenar más, pero luego ve que
con la tecnología podemos reforzar más el consejo, que es más ágil, más actual y que podemos llegar a mucho más público, con lo cual al final pues le parece bien y tenemos mucha suerte por eso, porque nos deja investigar y indagar y continuar probando cosas nuevas. Para estar en una población de 8.000 habitantes teníamos una pantalla de 3 metros por 2 en un escaparate hace 10 años. O sea, éramos muy innovadores ya y teníamos pues eso, la página web, el canal YouTube, las infografías, pues que estábamos bastante avanzados y sobre todo teniendo en cuenta dónde estamos. ¿Utilizáis infografías en la farmacia para comunicaros con vuestros clientes o pacientes? ¿O qué tipo de comunicación lleváis a cabo? Pues con mira, ellos? tenemos infografías puestas en sitios estratégicos de la farmacia. Tenemos infografías pues en las pantallas digitales y las tenemos algunas impresas. Entonces, cuando hay pues das un inhalador, das la infografía de inhaladores, de limpieza de la cámara de inhalaciones, de cómo usar el inhalador, o con higiene bucal, o si hay un problema de gingivitis, das unos consejos asociados que los explicas en mostrador y el consejo viene reforzado con la infografía, porque se lleva la información a casa y les es más fácil recordarlo y vincularse a ti. ¿Las preparáis vosotras? Creas un vínculo, sí, bueno, son las infografías de Farmadicta, las mandábamos a la imprenta y tal, entonces teníamos una caja y íbamos eligiendo. Con el tiempo, con el COVID y al final con el trabajo se nos come y a veces se nos olvidan, pero ahora estamos introduciendo un programa del que yo formo parte, que utiliza la inteligencia y las nuevas tecnologías y es un formato que nos permite buscar la infografía y dar el consejo más adecuado a cada paciente en cada momento. Bueno, este proyecto saldrá a luz en septiembre y la verdad es que a mí me parece maravilloso porque mejoras la fidelidad, mejoras el retorno y mejoras el consejo al paciente. Siempre es muy personalizado, pero así puedes ir un poco más allá y le puedes dar una información y darle otra información para que mire en casa. Va un poco al hilo de esa farmacia personalizada, ¿no? Que se supone que es la evolución. Exacto, pero desde qué alimentación es adecuada si tienes colesterol, a cada cuánto tendrías que hacerte unas pruebas de colesterol, o qué complementos alimenticios son ideales para ti. Y al darles la información y verla a ellos, fideliza mucho más, porque a veces hay pacientes que se sienten incómodos cuando les recomiendas muchas cosas de vez. Y como intentamos dar ese consejo integral, a veces ves que una persona necesitaría varios cambios en su hábito de vida o en su alimentación, pero claro, si los dices todos de vez, a veces puedes apabullar un poco. Estoy haciendo todo mal. Exacto, puedes apabullarles y te dicen, no, esta me quiere vender toda la farmacia. Y no, tú lo que quieres es su mejora en la calidad de vida. Entonces, con este sistema facilita esto muchísimo. Paula, con Internet, con las redes sociales, en general con la comunicación digital, muchos mensajes a veces se viralizan y la fuente de la que parten no son sanitarios. Sí. Bueno, muchos influencers se lanzan a dar consejos sobre salud, recomendaciones sobre medicamentos. ¿Cómo se puede llegar a paralizar un mensaje que se ha viralizado y que no tiene razón de ser o que puede hacer más mal que bien a la población? ¿Qué consejo? Hay dos cosas. Por un lado, tenemos la suerte de tener compañeros farmacéuticos jóvenes que tienen muchísimos seguidores y que transmiten información veraz, contrastada, fiable, y eso ayuda a que hagan más ruido y a que hagan mucho ruido. Y entonces yo siempre digo que cuantos más seamos mejor, que cuantos más compartamos mejor, que haremos más ruido y al final es un retorno a la profesión. El valor del farmacéutico, siempre está muy valorado el farmacéutico, pero eso lo refuerza, sobre todo en las nuevas generaciones. Y yo creo que hay que vigilar mucho con los mensajes llamativos de no te has enterado de, si no has hecho esto todavía, cuidado, o esto te va a cambiar la vida. Estos mensajes suelen ser falsos, suele haber algo detrás de interés de viralizar. Entonces hay que ir más allá cuando ves un mensaje, ser muy crítico e intentar tirar del hilo. O sea, hay anuncios, a mí me salía esta mañana un anuncio en Instagram de la Universidad de no sé qué de Estados Unidos y sonaba súper bien, lo he buscado y no existe. Entonces, tenemos un estudio de expertos de la Universidad de Wenchiflun. Exacto, y tenemos que ser mucho más críticos y tirar del hilo y buscar
pues esas cosas si existen, si no existe la viralidad. Hoy es muy fácil, tú coges ChatGPT y pones, imagina que soy un farmacéutico y te quiero hablar de lo que sea, explícame cómo hacerlo, y brum, te lo suelta. Y entonces le dices, no, mejóralo, brum, te da otra opción. Pero yo he hecho pruebas y luego he comprobado que lo que te dice no todo es como tiene que ser. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en eso también y tirar, ver quién hay detrás. Paula Fernández, ¿cómo ¿Sí? desconecta de Farmadicta? ¿Cómo consigues desconectar de todo este mundo digital? Pues durante muchos años no desconectaba. Y yo creo que eso me pasó factura. Me pasó factura y llegué a un agotamiento mental que era incapaz de publicar nada. Me pasó, yo creo que después de la pandemia, y estuve mucho tiempo era incapaz de publicar nada. Entonces decidí que tenía que tener tiempo para todo y tiempo para todo, para el deporte, la alimentación, la familia, los amigos, la pareja, el trabajo, las redes, pero hay que organizarse. Entonces intento desconectar en cierto momento, al menos el rato familiar. Que luego cenamos y va todo el mundo a la cama y yo quiero volver a conectar, me conecto o estudio o hago cualquier cosa, pero hay que priorizar. O sea, te autoimpones normas, ¿no? Sí, porque si no la salud mental nos pasa factura. Yo ese agotamiento es que era incapaz de generar contenido. Hablas mucho de salud mental. Sí. Y en tus infografías, sí, muchos de los temas abordan la salud mental. ¿Esto es parte de tu preocupación por la salud mental en general o porque, bueno, que últimamente se habla muchísimo de salud mental, pero es verdad que hay pocas medidas que... Ahora se habla mucho de salud mental. Cuando yo empecé a hablar de salud mental, colaboraba con un laboratorio que es Neuraxfar en aquel momento y empezamos a hacer campañas de concienciación de salud mental y en la farmacia también las hacíamos. Pues está lo del beso por la salud mental, que era una recaudación de dinero para un fondo benéfico. Y al final me di cuenta que con la pandemia eso se acentuó muchísimo y vinieron muchísimos problemas de salud mental. Y es un tema que nos toca a todos. Decían que era la siguiente pandemia, además. Bueno, es que es un tema que nos toca a todos, porque ¿quién no tiene un amigo, un familiar con depresión? ¿Quién no conoce a alguien con un trastorno bipolar? ¿Quién no conoce a alguien con autismo, con TDAH, con cualquier alteración de la salud mental, con un Parkinson, con un Alzheimer? O sea, es que al final abarca muchísimo en la salud. Y comenzamos a hacer también directos en Instagram con expertos en salud mental, entrevistábamos a psiquiatras y gustaba muchísimo porque al final la gente se sentía identificada. Y formándome en eso también doy un mejor consejo en la farmacia. Pues ya no solo al paciente, sino también al cuidador. Porque la salud mental del cuidador a veces queda muy descuidada. Hemos hablado de suicidio, que era un tema tabú. Sí. Es como la menopausia, que era tabú hasta ahora. Pues hablábamos de suicidio abiertamente y dábamos charlas también en colegios de farmacéuticos sobre el suicidio con psiquiatras y cómo abordarlo desde la farmacia. Todo esto, por cierto, está en un podcast que se llama La Neurona Azul, está pasado a podcast y, bueno, por si los que nos escuchan también les interesa añadir a su lista de reproducción. Abrir más el abanico. Sí. Decimos siempre en Asefarma, bueno, y en general, que lo más valioso que tiene el farmacéutico es el consejo profesional que aporta al paciente. Tú como profesional farmacéutica, como profesional de la salud, que además te dedicas a las redes, que bueno, pues priorizas y sabes manejar bien los tiempos, lanza un consejo a un usuario que no es que esté perdido en redes, pero que no sabe qué hacer con tal cantidad de información que se encuentra cada día en internet. Lanza un consejo para que... ¿A un usuario o a un farmacéutico? No, a un usuario. Y después a un farmacéutico. Vale. Ya que... Venga, pues a los dos les diría que sean muy críticos con lo que ven y sobre todo con lo que comparten. ¿Y cómo ser críticos? Que no vean la información y la compartan sin tirar para atrás de dónde viene esa información. Porque a veces te llega algo que te urge a compartir, de voy a ser la primera en compartir esto. No. Siéntate, mira de dónde viene, busca la fuente fiable y no solo... A veces si compartes algo de alguien súper riguroso, que ya sabes que es muy riguroso, no te hará falta contrastarlo, porque
las personas que somos rigurosas ya nos preocupamos de no compartir nada sin habernos asegurado antes. Ya ese tiempo de análisis se ha hecho previamente. Lo hemos hecho, no... pero a veces te llega una noticia o te llega cualquier cosa, cualquier mensaje, mira, ya no solo quién te lo manda, sino léelo bien, analízalo bien y busca si eso es real o no. Pero es que a veces incluso preguntándole a Google te dice que es un bulo, ¿sabes? No podemos tirar de Doctor Google, pero a veces sí que nos sirve para ver si es un bulo o no es un bulo. Buscar esa información y de dónde viene. Al final se lo diría a los dos, pero al farmacéutico, sobre todo en las redes, que las lleven ellos o sus equipos, que no las den a un tercero, que si las den a un tercero que lo supervisen todo, porque al final es el nombre de ellos, es su marca personal, es su farmacia, es su imagen y es su título. Entonces, sobre todo que controlen mucho lo que se comparte bajo su nombre. Y que el consejo profesional final es el que lanzan ellos como sanitarios. Sí. Pues muchísimas gracias, Paula, un placer hablar contigo. Gracias a ti.